Leipzig, octubre de 1813. Una ciudad con 33.000 habitantes. 500.000 soldados rodean la ciudad en la mayor batalla de la historia de la humanidad. Il y a 1500 cañones atronaban en el campo de batalla. Un testigo dijo que ni siquiera podía sostenerse en la mano un vaso de agua, de lo mucho que temblaba el suelo por los cañonazos. Tuvo que ser sin duda alguna un momento terrible. La batalla solo duró 4 días. Pero el horror siguió presente en la ciudad durante mucho tiempo. Debemos imaginar lo que para aquella ciudad, que por primera vez había vivido directamente una gran batalla, fue ver aquellas escenas ante sus ojos. No vieron a generales cabalgando en magníficas monturas, sino a valientes soldados muriendo de forma miserable. La batalla de las naciones. En la ciudad y el campo de batalla quedan 100.000 muertos. Se tardó meses en acabar de dar sepultura a todos los caídos. El recuerdo de la batalla de Leipzig, de su horror y muerte, quedó grabado a fuego en la mente de los supervivientes. Algunos de ellos escribieron sus experiencias, a veces unas horas después de la batalla y otras años después. Entre ellos figura el enterrador del cementerio de San Juan de Leipzig, Johann Daniel Alemann. Como sepulturero del camposanto de Leipzig, tuve que ver tanto horror que consideré que era mi obligación ofrecer a las generaciones futuras una descripción lo más exacta posible de aquello. Las luchas eran sangrientas, mientras que por la noche se veían alrededor las columnas de fuego de los pueblos incendiados. No quiera jamás el Todopoderoso que la humanidad vuelva a vivir escenas de horror y miedo como las experimentadas por los habitantes de Leipzig el año 1813. El fatídico año de 1813. Casi toda Europa está bajo el dominio de un solo hombre, Napoleón. Después de la Revolución de 1789, los ejércitos franceses habían sometido a la mitad del continente, transformándola en un protectorado. Pero Napoleón olvida hacer la paz, y ahora media Europa marcha contra él. En octubre de 1813, Napoleón busca una solución a orillas del Elba y destaca sus tropas al sureste de Leipzig. Sus oponentes cuentan con unos 300.000 hombres. Napoleón puede movilizar a 170.000 soldados, y solo los jóvenes e inexpertos entre ellos muestran entusiasmo en la batalla. Uno de ellos, reclutado a la fuerza 2 años antes y que ya había vivido muchas batallas y visto muchos muertos, es el maestro de escuela Johann Röhrig. Cuando se abrió la mañana sobre la llanura, no se veía más que cielo, soldados y toda clase de armas. De repente se oyó: «¡A las armas! ¡Viva el emperador!». Desde el principio se veía que sería un día terrible. Fuese para suerte o desgracia de Europa, eso ya lo dejo a la valoración de cada uno. Napoleón se enfrenta a una alianza formada por Austria, Rusia y Prusia, capitaneada por el príncipe Schwarzenberg.
Pero el grito de los generales franceses también siembra el temor en el campo de los aliados, pese a la superioridad numérica de estos. La noche antes de la batalla, Schwarzenberg escribe a su esposa: Cuando miro por mi ventana y cuento las innumerables hogueras encendidas que se extienden ante mi vista, cuando pienso que como oponente tengo al general más destacado de nuestro tiempo, un auténtico caudillo militar, entonces, mi querida Nani, siento como si mis hombros fuesen demasiado débiles y necesitasen ayuda para soportar la tarea que ha caído sobre ellos. Todo está preparado para la batalla en la que se decidirá el destino de Europa. El profesor Garnier, miembro de la Comisión Nacional Francesa de Historia Militar, estudia desde hace años las guerras napoleónicas y el desarrollo de las grandes batallas. Para un soldado de aquella época era, sobre todo, un enorme acontecimiento. Procuraban llevar el equipo lo más limpio posible a la batalla. Para la marcha contaban con una vestimenta práctica, que solía verse pronto muy sobada. Para la batalla, no obstante, se ponían su mejor uniforme. Para ellos era un gran acontecimiento. La mayoría de ellos amaba la batalla, porque era el objeto de su vida. Empieza la fiesta de la vida y la muerte. La batalla se inició al mismo tiempo en todos los frentes. Los simples soldados no saben nada sobre el desarrollo de la guerra, y aun cuando en su sector se esté ganando, puede que en otros flancos ya esté perdida. En este primer día de la batalla de Leipzig, los aliados atacan a los franceses por el norte, el sur y el oeste al mismo tiempo. Quieren estorbar el avance y la maniobra de las tropas de Napoleón en todos los frentes, y con ello impedir que éste ponga en juego su genio militar y tome la iniciativa. El resultado es una batalla en la que cientos de miles de soldados marchan en innumerables líneas unos tras otros. Pese al adiestramiento durante años, una verdadera prueba para los nervios, porque quien dispare antes de tiempo pierde la bala que puede salvarle la vida. El adiestramiento es muy importante para la infantería, porque ya solo la carga del mosquete era una labor que requería de destreza. El proceso de carga consta de varias fases. Son necesarios hasta 20 procesos. Y el adiestramiento ayudaba a los soldados a conservar la calma en el momento de pánico y tensión de la batalla, y así llevar a cabo la carga del mosquete. La segunda ventaja que aportaba el adiestramiento era que el soldado podía concentrarse más en la carga y el disparo del arma, y no estar tan pendiente del posible efecto de las armas enemigas. No olvidemos el cara a cara con el enemigo, la formación en líneas sucesivas, y que están desprotegidos del ataque de las armas contrarias. Así que, por supuesto, el adiestramiento era un recurso extraordinario para evitar que cediesen al pánico. Los soldados veteranos dejaban que el oponente se acercase a unos 20 metros y entonces disparaban su salva mortífera. El efecto del disparo es difícil de comprobar, porque la nube del estallido de la pólvora envuelve el objetivo en una densa niebla. Pero si no se hacía blanco con el primer disparo, no solía haber tiempo suficiente para volver a disparar, ya que se tardaba al menos medio minuto en volver a cargar el fusil.
El funcionamiento de estas armas era el siguiente. Se introducía una carga de pólvora en el cañón, pólvora negra, y luego una bala de plomo que iba envuelta en papel u otro material cualquiera para que quedase fija en su sitio. Después se colocaba aquí, en esta cazoleta, aquí, una pequeña cantidad de pólvora de grano muy fino, junto con una pequeña mecha, y después se cubría la cazoleta con la tapa, y así quedaba la carga completamente acomodada. El disparo del arma se realizaba de este modo. Se retraía el percutor. Aquí había un fragmento de pedernal y al soltarse el percutor, este pedernal chocaba contra esta parte de la tapa de la cazoleta y producía una chispa. Con suerte la chispa caía en la cazoleta, inflamaba la pequeña porción de pólvora depositada en ella, incendiaba la mecha que iba al interior del cañón y a su vez inflamaba la carga mayor de pólvora, que impulsaba el proyectil y salía entonces disparado del cañón del arma. Las ventajas de este sistema de disparo es que era bastante preciso y además no le afectaba el viento. Se podía transportar el arma cargada y así siempre estaba preparada para el disparo. La desventaja era, sin embargo, que a la pólvora negra le afectaba la humedad. Es higroscópica, absorbe la humedad. Y si llovía era totalmente imposible entrar en batalla en aquella época. Desde el primer cañonazo hasta que acaba este día, la batalla se salda con grandes pérdidas en ambos bandos. Johann Rerich pertenece a una unidad francesa que intenta en vano defender del ataque austríaco un pueblo al sur de Leipzig. Después de un feroz ataque de artillería, solo él y unos cuantos compañeros consiguen, con suerte, escapar vivos del ataque efectuado contra una granja. En tan solo 15 minutos cayeron muertos o heridos al menos 100 hombres del batallón. Una granada cayó en medio de la formación. A un oficial le arrancó la cabeza de cuajo. Entretanto recibimos otro cañonazo que destrozó armas y miembros. Los restos mortales de algunos veteranos de guerra se guardan en el antiguo Hospital Militar de Viena. Entre ellos también figuran los huesos de algunos supervivientes de la Guerra de las Naciones. En los enfrentamientos armados de aquel tiempo se producían diversos tipos de heridas. Por una parte tenemos las heridas incisas, que serían practicadas por golpes asestados con sable. Tenemos heridas causadas por un golpe seco, bien por una caída o por impacto con objetos contundentes. Y por último, en tercer lugar, tenemos las heridas causadas por las armas de gran calibre de la época, que, como es lógico, también causaban una gran destrucción del tejido corporal. Si queremos hacernos una idea de cómo sería una herida de sable, aquí tenemos un ejemplo en el que, como vemos, presenta una herida hecha con un arma de gran tamaño que provocó esta gran hendidura en el hueso. Puede resultar sorprendente, pero estas heridas incisas eran corrientes en aquella época y a veces sobrevivían muchos meses a ellas. Y estaría por apostar que esta persona murió de algún motivo totalmente ajeno a la herida, porque aquí se aprecia que el hueso sufrió una reparación, así que seguro que sobrevivió a la herida muchas semanas e incluso meses. Este es el estado final en que quedó, y es probable que muriese con muchos años, ya anciano, por algún motivo completamente distinto. Especialmente crueles fueron las luchas por los pueblos al sur de Leipzig. Con grandes bajas,
Los franceses obligan a retroceder a los aliados pueblo a pueblo, granero a granero, metro a metro. A las 3 de la tarde del primer día, la batalla parece decidida. Napoleón hace que suenen todas las campanas de Leipzig como señal de su victoria. Los habitantes de la ciudad reciben la noticia con consternación. Friedrich Roglitz, escritor y amigo de Goethe, conservó el recuerdo de lo que sintió en aquellos momentos. Todo el que no era francés huyó de las calles. Cerró las puertas para que nadie viese lo que sentía. Fue un momento de lo más difícil, y no solo para mí. Un sentimiento interno de rabia me recorrió todo el cuerpo e hizo que me brotasen las lágrimas. Me impulsaba a gritarle sin miramientos: «Dejadnos morir. La vida que nos espera no vale la pena». El anuncio de la victoria es prematuro. El gran Napoleón se ha equivocado. La lucha en los numerosos frentes contra la supremacía numérica de los aliados desmoraliza al ejército francés tan acostumbrado a la victoria. Mientras en el sur Napoleón se imagina erróneamente vencedor, en el norte se produce el contraataque crucial. Tras horas de sangrienta lucha para conquistar posiciones, la entrada en acción de los 11.000 hombres de la caballería prusiana inclina la balanza a favor de los aliados. Solo la llegada de la noche pone fin a la matanza. Ambos ejércitos acaban de nuevo en su posición de partida. Nada está decidido, pero en el campo de batalla yacen muertos decenas de miles de hombres. Llega el momento de las cantineras. Acompañan a todos los ejércitos y la mayoría son esposas de soldados. Una experta cantinera necesita menos de medio minuto para desvestir a un caído y despojarlo de lo que lleva. Muy pocos soldados reciben sepultura con su uniforme y sus posesiones, pues todo su equipo vuelve a reutilizarse, ya que no hay equipo ni uniformes sobrantes para la tropa. Pese al riesgo de un gran castigo, nadie duda a la hora de despojar a los compañeros muertos. Estos restos también pertenecen a un soldado que participó en la Batalla de las Naciones, enterrado en una tumba anónima en un pueblo de Leipzig. Se podía apreciar por su ropa que el difunto tuvo relación con la batalla. Tenía restos, fragmentos de la guerrera del uniforme, y presentaban un detalle muy curioso. Llevaba botones franceses y rusos. Así que había algo que no cuadraba en ese uniforme. En mi opinión, es una nueva constatación de la realidad de aquellas batallas. Por los tejidos no podemos saber sin duda que este hombre murió en la batalla. Pero quizás días antes necesitó ropa. Buscó algo que ponerse y poco le importó si era parte de un uniforme ruso o francés.
Esa noche en Leipzig reina el estado de excepción. En la ciudad todavía quedan 13.000 heridos. Las iglesias se clausuran y se transforman en hospitales de campaña y los cementerios en campos de prisioneros. El cementerio de San Juan, donde trabaja Johann Daniel Alemann, acaba quedándose también pequeño para los vivos. Los franceses hechos prisioneros, que eran varios millares, fueron recluidos en el Camposanto. Siendo el sepulturero, se me asignó la tarea de abrir las criptas para que los prisioneros pudiesen cobijarse. Pronto encendieron fuego en todas las criptas y se asaba y cocinaba al lado de los difuntos. Un ejército de indigentes inunda la ciudad. El glorioso ejército con el que años antes Napoleón había estado a punto de dominar Europa estaba completamente agotado. Gracias a la colección de muestras médicas de Viena, podemos hacernos una idea, aún hoy en día, de lo que sufrían los soldados por entonces. Solo 1 de cada 10 casos de muerte se producen por acción directa del enemigo. Los demás mueren por desnutrición y enfermedades. Imaginamos que padecerían males como esta foliculitis o inflamación, que se da en la parte del rostro que tiene barba. Es una enfermedad que se da por efecto de un hongo, también por pequeñas heridas, pero sobre todo porque las condiciones de higiene no son buenas. Produce picor y, como vemos, provoca esta erupción, que seguramente resultaría muy molesta para la persona que la sufría. Este sería el aspecto que presentarían muchos soldados. Es una enfermedad que resulta muy común debido a las malas condiciones higiénicas. También sabemos que podían padecer algo como esto, que suele manifestarse en soldados de ejércitos que permanecen mucho tiempo en posición o que deben realizar marchas muy largas, circunstancias en las que no pueden quitarse las botas ni tampoco pueden lavarse. Se debe a una bacteria que se aloja en la caña de la bota, produce un gran picor, ulcera el tejido y podemos imaginar que muchos soldados sufrirían más por este tipo de heridas que por las acciones directas de la batalla. Lo que también sabemos es que muchos soldados durante una campaña larga contraían sífilis, lues y también gonorrea. Aquí tenemos a un hombre de 24 años con sífilis. También es de suponer que parte de los soldados presentara este aspecto. Con los soldados también llega la miseria a la ciudad. Se extiende el hambre y hasta el pan escasea. La noche de este primer día, ante la supremacía del enemigo, la esperanza de Napoleón en la victoria disminuye. Y decide negociar. Es seguro que Napoleón tenía una idea clara de la situación. A todo el mundo le fascinaba la tranquilidad que irradiaba, incluso en los momentos más difíciles. Jamás se precipitaba, sino que tomaba sus decisiones, siempre sopesando los pros y los contras. Hace tiempo que Schwarzenberg también ha hecho planes. Quiere efectuar un ataque masivo contra las mermadas fuerzas de Napoleón. Su mayor problema es que los aliados están demasiado dispersos en torno a Leipzig para efectuar un ataque conjunto. Tan solo en transmitir la orden se tardará 30 horas.
El conde húngaro Széchenyi se ofrece voluntario para esa misión secreta. Ahora todo depende de él. Si resulta detenido en el camino o cae en una emboscada, todo estará perdido. El correo secreto cabalga tras las líneas enemigas a través de la noche. Tras cabalgar 9 horas, llega al alba del día 17 de octubre junto al comandante prusiano, el cual acepta la orden y ordena seguir a Széchenyi. Ha empezado el segundo día de la batalla y nadie sabe cómo terminará. Esa mañana los ejércitos se observan mutuamente con cautela. Los soldados están cansados y los generales vigilan recelosos cada mínimo movimiento del enemigo. Para decenas de miles de heridos, el horror continúa, aunque ya no participan en la lucha. Solo los que son capaces de arrastrarse hasta los hospitales de campaña tienen alguna oportunidad de sobrevivir. Pero hasta los valientes y curtidos soldados como Johann Röhrig temen las condiciones miserables de los hospitales de campaña, donde es común que los cirujanos tengan que optar por una solución drástica, la amputación. En aquel hospital de campaña veías cómo amputaban brazos y piernas. Había una sala grande llena de soldados, casi todos coraceros, a quienes habían tenido que amputar brazos y piernas. Observé durante mucho tiempo. A los médicos poco les importaba que muriese uno más o uno menos. Aquí tenemos un maletín de trabajo de un cirujano de aquel tiempo, con el instrumental necesario para operar en un hospital de campaña y para ocuparse de los heridos. Aquí tenemos tenazas para extraer proyectiles de las heridas. También, naturalmente, el que era uno de los instrumentos más importantes en su oficio, una sierra de amputar. No debemos olvidar que en aquel entonces las heridas de bala presentaban una gran destrucción tisular y no era posible curar el daño sin amputación. En aquella época los cirujanos franceses eran los más progresistas. En el ejército de Napoleón había 2 cirujanos y competían a ver cuál de los 2 era más rápido amputando. Se llamaban Legrand y Chopin, y de ellos se decía que eran capaces de amputar un pie a una persona en un lapso de entre 20 y 30 segundos. Dependiendo de la categoría social del soldado, el trato variaba. Al simple soldado se le colocaba un palo entre los dientes y se procedía a operar, mientras que al soldado de rango, al oficial, se le proporcionaba una botella de brandy. La embriaguez hacía las veces de anestesia, sumiéndolo en un estado de inconsciencia, y entonces ya se podía pasar a operar con el instrumental médico adecuado. El conde Széchenyi cabalga durante 20 horas seguidas. A las 5 de la tarde ya ha comunicado la orden de ataque a las últimas tropas de reserva situadas al norte de Leipzig. Pero su misión todavía no ha concluido. Con un caballo fresco regresa junto a Schwarzenberg por el camino más corto, peligrosamente cerca de las líneas enemigas.
Tras cabalgar otra noche entera, al amanecer del día 18 de octubre llega al cuartel general de los aliados y presenta su informe a Schwarzenberg. Todas las tropas están enteradas de la orden. Ha llegado el momento de actuar. A las 7 de la mañana, Schwarzenberg da la orden de ataque. Napoleón se ve atacado desde el norte, el sur y el este al mismo tiempo, acorralado y forzado a retirarse de nuevo a la ciudad. Su situación empieza a ser poco halagüeña. Los cañones serán sobre todo los que decidan la suerte de la batalla. Los aliados cuentan con unos 1000. Napoleón tiene otros tantos. Sin embargo, en la repentina retirada debe abandonar numerosos cañones y munición. Napoleón pierde así suministros, mientras que los aliados, al avanzar, se apoderan de todo lo abandonado por los franceses. Algunas de esas piezas se conservan aún hoy en día en las salas de artillería del Museo de la Guerra de Viena. En la Batalla de las Naciones se utilizó una nueva munición con efecto de fragmentación muy destructivo. Antes de disparar la granada o el proyectil hueco había que calcular la distancia hasta el objetivo. Y para ello el jefe de artillería preguntaba a su mejor calculador: ¿a qué distancia está el objetivo? Se hacía el cálculo correspondiente y luego se adecuaba a ella el denominado tubo de combustión. Actuaba así. Al disparar el proyectil enseguida empezaba a arder también la pólvora de este tubo de combustión y seguía ardiendo poco a poco, justo hasta el punto donde acaba. Entonces, ese calor interno inflama también la carga explosiva del interior de la granada, que estalla dispersando metralla. A cada hora que pasa, los aliados se van acercando más a Leipzig. Los cañones alcanzan ya las casas de la ciudad. El escritor Friedrich Roglitz conservó en la memoria las espantosas escenas que se produjeron. Una familia está reunida. La madre tiene en el regazo a una niña de unos 2 años. Entonces cae una granada en la habitación. Se fragmenta y un trozo arranca un brazo a la pequeña. La madre grita y se lamenta. «Madre querida», dice el angelito, «no llores. Aún me queda otro brazo, ¿verdad?» El número de heridos en la ciudad excede ya con mucho el número de habitantes. Las bajas en ambos bandos son grandes. Cada hora se producen 1500 muertes. Acercándose ya el final del día, la batalla está decidida. Aunque a regañadientes, Napoleón da orden de detener la lucha. Es la noche del tercer día. Ahora solo le importa salvar a su ejército cercado. Pero la única salida de la ciudad es un estrecho puente que atraviesa el río Elster y permite la huida hacia el oeste. $100.000 soldados franceses de infantería se preparan para la escapada secreta.
El grandioso ejército está derrotado. Esa misma noche se prepara la voladura del puente para imposibilitar de ese modo la persecución de los aliados. Ese día 19, Napoleón emprende la retirada. Es prácticamente imposible dirigir a un ejército de 150.000 hombres acorralado por 300.000 adversarios a través de un único puente. Aunque tal vez no lo era para Napoleón. En cualquier caso, no había otra vía de escape. Y antes de la batalla, Napoleón no había pensado en la retirada. Era algo que no entraba en sus planes. La retirada de Napoleón no es ignorada por los aliados, pero Schwarzenberg deja partir a Napoleón. Incluso en el momento de la victoria, muestra respeto por el general vencido. Posteriormente escribiría en su informe que no siempre es aconsejable llevar a la desesperación a un enemigo que aún tiene fuerza. Llegada la mañana, la retirada del ejército francés está en plena marcha. Napoleón ya ha abandonado la ciudad. Entretanto, los aliados entran en ella por el este y el norte. Cuando el tumulto de las tropas se percibe más cerca, cunde el pánico entre los franceses que huyen. En ausencia de Napoleón, el oficial al mando en el puente toma una decisión fatídica. El puente sobre el Leicester, la última vía de escape hacia el oeste, es volado. Las unidades francesas que aún están en la ciudad ya no tienen escapatoria. Casi un tercio del ejército francés queda atrapado entre el ejército enemigo y el río Elster. La batalla llega a su fin. Los vencedores celebran su triunfo. Llena de alegría, la población acude a la plaza de Leipzig para recibir al general en jefe. Pero por la ciudad se extiende la decepción. Hay soldados de todos los ejércitos tirados en las calles como mendigos. La mayoría de los heridos no puede recibir ni los primeros auxilios. Para Johann Röhrig, soldado bajo la bandera de Napoleón, la guerra ha terminado. Vi que algunos se lanzaban sobre los caballos muertos y se alimentaban de ellos, y otros cogían la avena de las heces de los caballos y se la tragaban con avidez. Los habitantes pasan a su lado con frialdad e indiferencia y no les dedican ni una mirada. El 21 de octubre Leipzig queda oficialmente bajo administración rusa. Con objeto de restaurar el orden lo más pronto posible, el comandante de la plaza emite un decreto tras otro. Se requisan los catres y sacos de paja sobrantes para crear acomodos de emergencia. Se castiga a saqueadores y ladrones con la deportación a Siberia. Un gran problema, no obstante, lo plantean los 10.000 cadáveres y caballos muertos que se acumulan ante las puertas de la ciudad. 38.000 franceses han caído muertos o malheridos luchando en torno a Leipzig, y en el bando aliado la cifra es casi el doble. Los habitantes de Leipzig son obligados a hacer trabajos forzados, pero se tardará meses en conseguir dar sepultura a todos los cadáveres.
Aún hoy, cuando se excava en el perímetro de la ciudad, de vez en cuando aparecen fosas comunes, como en esta excavación en el edificio de un antiguo orfanato. Los habitantes de Leipzig tendrán que ver lo que ocurrió aquí, que su penitenciaría orfanato antes tuvo otra función. No tienen una noción directa de la guerra, así que es importante que vean que en este lugar han aparecido personas enterradas. Y sabemos por los restos encontrados que su enterramiento debió de hacerse con bastante prisa, porque los difuntos no aparecen enterrados en ataúdes, sino que están cubiertos de cal. Y eso quiere decir que alguien cubrió con cal a los muertos para evitar que se propagasen enfermedades. Aunque sabemos por documentos que en la ciudad las epidemias tardaron en desaparecer. En la ciudad se extiende una epidemia de tifus y el invierno ya se avecina. Napoleón está derrotado, pero no destruido. La situación se prolonga durante un año. Entonces, en marzo de 1814, los aliados invaden París y obligan a abdicar a Napoleón. En el Congreso de Viena, los vencedores acuerdan el nuevo orden de Europa. Se restaura el antiguo ordenamiento de estados absolutistas, como si la Revolución Francesa ni tampoco Napoleón hubiesen existido. Se tarda un año entero en reparar todo el daño causado por la guerra en Leipzig y en que la ciudad quede libre de la tutela de los rusos. Poco a poco, también el cementerio de San Juan de Johann Daniel Alemann va recuperando la normalidad. Ahora quedaba patente la devastación del antaño hermoso camposanto, lleno por doquier de toda clase de armas destructivas, de cartucheras, equipo y mochilas, todo cubierto de excrementos que despiden un olor hediondo. En las criptas, los cadáveres yacen sacados de las sepulturas con una mueca burlona. No quiera jamás el Todopoderoso que la humanidad vuelva a vivir escenas de horror y miedo como las padecidas por los bondadosos habitantes de Leipzig el año 1813.